Ana, ¿estás bien? ¿No? Ok, excelente. Ya empezamos viendo quién soy en Cristo, brevemente. Y el día de hoy vamos a comenzar a hablar, bueno, respecto de qué es la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es un atributo principal de Dios. La santidad también es algo importante de aquellos que forman parte, que formamos parte de la Iglesia de Cristo. La santidad tiene que ver también con estar separado del pecado. ¿De acuerdo? Estar separado del pecado. La santidad también tiene que ver con estar reservado para el uso de Dios, para ser usado por Dios. ¿Ok? La santidad a veces es uno de los atributos principales de Dios. Pero también hay otros dos elementos que son aplicables a nosotros. El ser usado para servir a Dios, bueno, eso no se le puede atribuir a Dios, porque no puedes decir que Dios está hecho para servirse a Él. Entonces, eso no va con Dios, pero contigo y conmigo sí. ¿Verdad? Estar separado del pecado, eso aplica para Dios y aplica para ti, para mí. Eso es la santidad. Y vamos a ir viendo una cosa interesante. No sé si tú ya hayas leído la primera carta de Pablo, o del apóstol Pablo, o de San Pablo, o de Paul, o de Pablito, a los corintios. La iglesia en Corinto era una iglesia bien pecadosota, tal vez muy parecida a la que tú y yo vamos. Muy parecida. Había mucho pecado y había muchas cosas terribles. Y a pesar de que en esa iglesia había, fíjate muy bien, había pleitos, había disensiones, había una mujer que se estaba acostando con alguien de su familia política. Y había un montón de problemas en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza. En Corinto, ¿sabías eso? Cuando Pablo le envía la carta a los corintios, le saluda de esta manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo. Ay, pero ¿por qué no hay pleitos y disensiones y problemas en Corinto? Y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Oye, Martín, pero ¿qué no se te cruzaron los cables? Y al igual que Pablo, ¿qué no me estás diciendo que el ser santo es estar separado del pecado, estar libre del pecado y estar reservado para servir a Dios? Y eso no hacían en Corinto. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero aquí Pablo dice, llamados ¿a qué? A ser santos. Dios nos llamó para ser santos. Dios nos ha santificado, nos ha hecho santos en Cristo. Es decir, tú y yo no somos santos. Solamente somos santos en Cristo. Si no estás en Cristo, no eres santo. Cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, nos ve a través de Cristo. Me imagino que en tu iglesia ya te explicaron respecto del bautismo. Y creo que tú ya sabes que ser bautizado es estar sumergido, estar inmerso en. Cuando tú estás bautizado, estás ¿dentro de qué? ¿Dentro del agua? No, dentro de Cristo. Si yo estoy bautizado, estoy dentro de Cristo, estoy sumergido en Cristo. Y Cristo está en mí. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí.
Eso es lo mismo. Entonces yo soy santificado en Cristo. Sin Cristo entonces no soy santo. Pero ¿por qué debo ser santo? ¿Sabe por qué? Porque Levítico capítulo 11, versículos 44 al 45 nos dice lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios, así que santifíquense y manténganse santos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy santo. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué es ser santo? Ya vimos. ¿Por qué tengo que ser santo, Señor? ¿Por qué? No, la Biblia te dice por qué. Pretendemos contestar algunas preguntas que tal vez tú y yo tenemos. ¿Qué es? ¿Por qué tengo que ser santo? Porque Dios es santo. Levítico 19, versículos 1 y 2 dice: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque el Señor su Dios, yo el Señor su Dios, soy santo. Entonces yo tengo que ser santo, ¿por qué? Porque Él es santo. Yo tengo que ser santo porque estoy en Cristo. Por eso. Más adelante también en Levítico capítulo 20, versículos 24 al 26 nos dice la Escritura: yo soy el Señor su Dios, que los he distinguido entre las demás naciones. Por consiguiente, ya que tú eres alguien distinguido, esta palabra a veces se ocupa en otros contextos y con una acepción, con un sentido medio parecido. Dicen: ay, es una persona, mira, ella es una persona muy distinguida. ¿Has escuchado eso? Es una persona muy distinguida. ¿Qué se refieren con eso? Es diferente de los demás, sobresale a los demás. El Señor nos ha llamado a ti y a mí, para sobresalir, para ser diferente. Debe haber una diferenciación, una distinción entre tú, si crees en Dios, y todos aquellos que no creen en Dios. Por consiguiente, ustedes deben distinguir entre una serie de animales, pero la parte que sigue dice: no se hagan detestables ustedes mismos por causa de. Al día de hoy, no nos hacemos detestables tal vez por causa de los animales, pero sí nos podemos hacer detestables por otro tipo de cuestiones. Sean ustedes santos otra vez, porque yo, el Señor, soy santo, y los he otra vez distinguido entre las demás naciones para que sean, ¿qué? Entonces, cualquier persona, cuando te ve, te debe ver diferente. Pero si tú y yo nos comportamos exactamente igual que las demás personas que no conocen a Dios, y hacemos las mismas cosas que hacen ellos que no conocen a Dios, entonces, ¿cómo las personas van a saber que tú eres de Dios? ¿Cómo? ¿No da la impresión que eres de Dios? ¿Y por qué no da la impresión de que eres de Dios? Porque no soy diferente de ellos. Si yo no soy diferente de ellos, entonces ¿cómo van a saber que yo soy de alguien diferente? ¿Cómo? ¿Has escuchado aquel proverbio mexicano famoso que dice: de tal palo? Está despierta. Hijo de tigre, proverbio mexicano, ¿no? Es un buen proverbio. El libro de los proverbios de México. Proverbios.
proverbios, ¿qué? Proverbio quiere decir dichos, son dichos. Aquí en México tenemos muchos dichos, muchos proverbios, al igual que también los proverbios. Entonces, el hijo del tigre es pintito. Así como es el palo, así es la astilla. Así como es Dios, así son sus hijos. Vale. Pregunta, ¿eres en Cristo? ¿Eres santo? ¿Eres como Dios? Para que sean míos. Yo les he distinguido y les he puesto su pegote en el corazón para distinguirlos que son míos, dice el Señor. Yo los he distinguido. Y otra vez hay tu distintivo, ¿verdad? Y aquí en Iztapalurias le decimos pegote. Tú has sido distinguido por el Señor. El Señor ya te ha puesto algo que no es un pegote, es su espíritu. Y te ha distinguido de las demás naciones. Adelante, por favor, pásale. Los sacerdotes. Adelante. Ahí. ¿Cómo te dicen en la compi? Ese lugar es para 5. Adelante. Acá, mira. No pellizca. Dice Levítico 21, del 5 al 6, los sacerdotes no se raparán la cabeza, no se descortarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo, deben ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Son ellos los que presentan al Señor las ofrendas por fuego, que son como el pan de su Dios. Por eso deben ser santos. Y como esta plática es para todos, no solamente para los que se congregan, sino también para los que sirven. Entonces, cuando tú y yo estamos sirviendo a Dios, debemos presentarnos santos delante de Dios. Porque lo que nosotros le damos a Dios, lo que nosotros le ofrecemos a Dios, es su alimento. No sé si habías pensado en eso. Cuando tú alabas a Dios, estás sirviendo a Dios. Cuando tú enseñas de la palabra de Dios, estás sirviendo a Dios. No sé si a ti en alguna ocasión te han servido un plato de mala gana. O no sé si a ti en alguna ocasión te han servido un plato que traiga una mosca. Vamos a decir unas 3 mosquitas ahí. Y tú agarras y dices, pero qué pizza tan deliciosa. Y esas pasitas, esas mosquitas qué ricas están. Y te las comes bien a gusto, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué no? Si las moscas son ricas. Las ranas se las comen. ¿No, verdad? Tú y yo no estamos nada de acuerdo en comernos esa pizza con moscas, pero si quieres que Dios se coma lo que tú le ofreces de mala gana, lo que tú y yo le ofrecemos sucio, le decimos a Dios, cómetelo si quieres. ¿No te parece que eso es algo detestable y aborrecible y ofensivo para tu Dios, que es el mío? Por lo cual, si tú sirves a Dios, preséntale al Señor una ofrenda que sea limpia, sé santo, sé limpio para que lo que tú le das a tu Dios sea llevado con unas manos limpias. Llego ahí a la hamburguesería, porque así le dice aquí en México, ¿no? La hamburguesería, el lugar, la tienda de hamburguesas, ¿no? Llegas a la hamburguesería y está un cuate así con las manos así bien puercas, y agarra el queso con las manos, lo voltea y agarra la lechuga y mete, y hasta cuando saca la lechuga de ahí del traste de chorro que está en agua, hasta parece como que le echa chocolate, ¿no? Y entonces te despacha la hamburguesa de la hamburguesería y te la da y te dice, cómetela, está deliciosa, con carne de primera, no congelada como la del Sans. Y te la comes, ¿no? La hamburguesa. ¿No? Así es chocoso. ¿Pero por qué quieres que Dios sí se lo coma?
cuando llevas esa ofrenda con las manos sucias a Dios. Sean santos porque yo soy santo. Y entonces, aquí, en Números de 18, del 1 al 4, les dice que cuando ustedes estén sirviendo, inclusive les dice que nadie, al final, no vaya de todo, pero dice, así que cuando ustedes ministren, nadie que no esté autorizado se les acercará. Entonces eso quiere decir que cuando yo sirva al Señor, tengo que volver una persona bien chocosa. Nadie se me acerque porque yo soy de los escogidos. No, ten cuidado. En aquel tiempo era que nadie se le acerca. Al día de hoy nos acercamos, nos rodeamos de pláticas, de conversación. Más adelante hablaré de eso, de cosas, de personas que para nada nos hacen personas limpias, personas santas. Entonces las personas que sirven, como están más cerca de Dios, deben estar más limpias. Ese es solamente el punto de este pasaje que les quería comentar. ¿Por qué más debo ser santo? ¿Por qué? ¿Por qué debo ser santo? Salmo 38, 28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. En la versión Reina Valera 60 dice, santos. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Otro motivo, hay muchos motivos, solamente te voy a dar algunos. ¿Por qué debo ser santo? Porque el Señor, si tú eres santo, el Señor no te abandonará. ¿Por qué debo ser santo? Porque de esa manera el Señor me cuidará. ¿No te interesa que Dios te cuide? ¿No te interesa que el Señor no te abandone? Para que el Señor no te abandone ni a ti ni a mí tenemos que ser santos. Si ustedes se acuerdan, espero que se acuerden, en Semana Santa se recuerda la parte de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y tú te acuerdas una de las frases o palabras que dijo Jesús en la cruz es Elí, Elí, lama sabactani. Para los que saben hebreo, que son aquí la mayoría, porque como van a las iglesias de Ciudad Azteca y de Shaddai, pues allá les enseñan hebreo, el griego, toda la onda. Y latín. Y además chilanguesco. Entonces saben que el Señor Jesús ahí en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has? Y porque en ese momento el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, abandonó a Jesús. ¿Por qué? ¿Ah? Porque todo tu cochino pecado, ¿por qué dices eso? Cayó sobre él. Por eso en ese momento Él estaba pagando por tu culpa, por tu gran culpa. Pero también por la mía. Y por la del que está al lado, izquierdo, derecho, left, right, izquierda, derecha, left, right. Él estaba pagando por tu culpa, por tu gran culpa. Por eso el Señor en ese momento lo abandona. Ájale. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a los que le son santos. Porque el justo se hizo pecador por tu culpa y por el culpa. El que nunca pecó, ahora estaba recibiendo el castigo del pecado. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser santo? Para que el Señor no me abandone. El Señor te protegerá para siempre. Si tú eres santo, el Señor te protegerá. ¿Quieres que Dios te cuide? Sé santo. ¿No te parece una buena razón para ser santo? Salmo 85, versículos 8 al 9. Dice, yo voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Yo voy a escuchar.
Espero que tú también lo escuches. Él, mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, promete paz a su pueblo y a sus santos. Siempre y cuando... Sí, así vamos bien. Siempre y cuando no se regresen a su necedad. Híjole. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. Siempre y cuando no te regreses a hacer las mismas cosas que hacías antes de conocer a Dios, Él te dará paz. Y Dios es fiel. Todos sabemos lo que es la palabra fiel, ¿verdad? ¿Qué es fiel? Sí, exactamente. La palabra fiel no es más que cumplir con una promesa, ¿verdad? Un breve paréntesis. Hay un montón de personas comprometidas. Así, mira. No es cierto, así. Y así de fieles. Muchas personas prometen. Si te prometo estar ahí en una hora, te prometo estar mañana, te prometo que no voy a faltar, prometo que en este año sí voy a hacer ejercicio para hacer 90, 60, 90. Te prometo, termina el año y acaba 90, 120, 90. Entonces, es una persona bien comprometida, pero muy infiel. Entonces Dios no es así. Dios sí cumple con su promesa, pero quiere que tú también cumplas con la tuya. Dios promete paz y como Él es fiel, te va a dar paz. Siempre y cuando no nos volvamos a nuestra necedad. Entonces el Señor te dará paz. El Señor te salvará. Te salvará. Y en realidad al día de hoy ya nos ha salvado. ¿Nos ha salvado de qué? De tres cosas, a lo menos muy importantes. ¿Nos ha salvado de? ¿Ah? Eso, échale. El pecado de. Ajá, del infierno. ¿Y de? Exacto, del pecado, de la muerte de Satanás, ¿no? Y además de eso, te puedes salvar de otras cosas. Por ejemplo, de quedarte embarazada. Por ejemplo, ¿no? Él te puede salvar de tantas cosas. Ah, entonces voy a tener mucho sexo y como el Señor me salvará. No. ¿Por qué debo ser santo? Salmo 97, versículos 10 al 12. El Señor ama a los que odian al mal. Él protege la vida de sus santos, de sus fieles, y los libra de las manos de los impíos, de los pecadores. La luz se esparce sobre los justos y la alegría, como hace un ratito que estábamos cantando y veía un montón de caras sonrientes y alegres, alabando y glorificando al Señor así. Vamos, un chorro de alegría. Qué bueno, ¿no? Alégrate de tu credo en los días de... Ajá, ajá. Y alegría sobre los rectos de corazón. ¿Por qué no te alegras? ¿Será que tu corazón está así como medio cheto? Medio torcidito. Para los que no comen chacharitas, los chetos son los torcidos.
Alégrense en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre con alegría. ¿Sí? Así o más alegre, Señor. ¿Qué te parece esta? ¿Y esta? Alegre, contento, feliz, bonito. Qué bonito. Es que yo sí me río. Estoy alegre. Entonces, ¿por qué debo ser santo? Porque me protege, porque me da luz, porque me da alegría. Eso significa que entonces voy a parecer un payaso como el cuate que está ahí, azul con color caqui. No, no se trata de hacer payasadas, simplemente es estar alegre. Todo eso estaría, ¿cómo dirían? Bueno, hace unos pocos meses decían, eso está chido, no sé ahorita cómo digo. Ahora como les entra la gabachiza, dicen, eso está cool. Está bien cool. Todo eso estuvo cool, pero ¿cómo le hago, no? O sea, ya me dijiste que es ser santo, ya me dijiste por qué, pero a ver, dime cómo. Pues claro, como tú nunca has sido joven, ¿qué vas a saber de eso? ¿Verdad? Como tú pasaste de los 5 años a los 40, ¿qué vas a saber de eso? Por favor, si quieres lo tienes. ¿Cómo le hago? El Señor nos da a través de su escritura mucha información y no la voy a dar toda. Porque debo ser fiel y prometí no tardarme mucho. ¿Cómo le hago? Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. O del apóstol Pablo. O 1 Timoteo, como la tengan en su Biblia. Ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 12, dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, princesa de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos y dijiste: sí, yo creo en el Señor Jesús, que Él murió y fue resucitado por mis pecados, y te metieron ahí en una alberquita como de 5x5 y de 1 metro de alto. Y entonces alguien dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no se murió, todavía salió. La verdad. Te dice el Señor a través de Pablito, el que clavó un clavito en la cruz de Jesús, igual que tú y que yo. No ames el dinero. No puedes tener 2 señores. No puedes tener 2 señores. ¿A quién sirves? ¿Por qué te afanas? ¿Qué te preocupas? ¿Por el dinero? ¿Por una carrera? ¿Por una casa limpia? ¿Por un novio? ¿Por una novia? ¿Por 3 novios? ¿Por 4 novias? Pues entonces, aquel al que le dice Señor, no es tu Señor, ni es tu Dios. Tu Dios puede ser el dinero,
tu casa, tu carrera, aquella muchacha, aquel muchacho. Ese es tu Dios. No puedes servir a los señores. Y esto trae que desviaciones de la fe y sinsabores. Desviaciones y sinsabores. Tal vez tú, mi hermano, mi hermana, en esa búsqueda por estar mejor, estás ahí trabajando y le trabajas y le chambeas. Y Dios. Desvíos en la fe y sinsabores. Dice la Escritura, el que no trabaja, que tampoco coma. Por eso yo trabajo todos los días, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y soy bien bíblico porque dice que si no voy a ser peor que un incrédulo. Por eso yo le chambeo. Y aquí, Dios nos dice a través de Pablo, tú en cambio, huye. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Bueno, el anterior podría andar en muchas cosas, pero después de leerla con calma en tu casa. Te la regreso por si están tomando apuntes, porque eso les puse a tomar apuntes. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 12. Y ahora vamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, o sea, 2 Timoteo 2. Ahí nos dice la Escritura, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para usos más nobles y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. Si tú te mantienes santo, si tú te mantienes limpio, si tú te mantienes apartado del mal y yo también, entonces llegaremos a ser un vaso noble. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y así de cuánto quieres que te diga. Sacúdete los zapatos y luego te subes a mi coche. No. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble santificado, apartado, reservado, útil para el Señor. Tú y yo queremos ser útiles para el Señor. Si yo vengo con un chavo y le digo, ¿te gustaría ser una persona inútil? ¿Te gustaría ser una persona inútil? ¿Te gustaría ser una persona inútil? ¿O te gusta que te digan, eres un inútil? Ay, sí. Difícilmente alguien dice, a mí sí, ¿verdad? Queremos ser útiles. Sabes que Dios no te puede utilizar si no estás limpio. En alguna ocasión he usado este ejemplo, yo no sé, agarras, comes el día de hoy. ¿Qué te desayunaste? No, tú no, porque tú ya contestaste mucho. Ale, qué gusto en verte, Dios te bendiga. Y me acordé de ti nomás porque traes tu pegote. ¿Qué desayunaste hoy, mija? Un licuado. ¿De qué sabor? Eso es bueno para la calambrina. Yo se los recomiendo. Luego les digo, a mí me hace falta para el de la calambrina. Después de mi... Porque soy un hombre caído, pero Dios me levantó. Luego les explico si no saben. Entonces, agarras y te desayunas tu rico y delicioso licuado de banana o de plátano, ¿no? Y entonces llega después la tarde. ¿Qué comiste?
Tú misma. No le puedo preguntar a otro. ¿Alguien? ¿Qué comiste? Nada. ¿Por qué estos demonios solamente salen con ayuno y oración? Muy bien. Milanesa, ¿y qué tomaste? Agua. ¿De qué sabor? Qué bueno que fue de guayaba, ahorita van a ver por qué. Porque desayunó alrededor de las 8 de la mañana y comió alrededor de las 4 de la tarde. Entonces, agarró su vaso no es cierto, alrededor de las 2. Agarró su vaso de licuado y lo puso en la tarja. Lavavasos, fregadero o lavadero, lo que tengas. Y entonces, sus hermanos pusieron también, desayunaron tamalitos oaxaqueños. Ya llegaron los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Y entonces sus hermanos desayunaron los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Pero resulta que la noche anterior salió con su mamá y se compró un elote con su harta mayonesa, su harto chilito piquín y su limón. Y estaban ahí los platos en los que se comió su rico elote, tiernito, fresquecito, con su harta mayonesa, su harto chilito piquín, su limón. Manda al niño, manda a la niña, y mandó al niño, y mandó a la niña, todos los dos. Y se trajeron el elote, y lo pusieron en el lavaplatos. Entonces llega bien chulada y pone su vaso sobre el lavaplatos, que todavía está embarrado del harto chile, del harto chilito piquín y limón, de la mayonesa del día de ayer. Y entonces cuando se llega a la hora de comer, dice: mi agua de guayaba. Ah, ya sé, agarraré mi vaso. Y va por su vaso al lavaplatos, tarja, fregadero o lavadero, y lo pone en la mesa. Y entonces dice: pues de guayaba. Y de plátano, pues es blanquito. Se lo sirve y agarra el vaso con la embarradura de lo de anoche. Ya son las 2 de la tarde. Hay un poquito de embarrado de chilito que tiene limón, harta mayonesa, y lo agarra y se toma su agüita de guayaba. Esta agua está con todo. Está con todo. Con todo lo de ayer y con todo lo de hoy. Y tú haces lo mismo. Normalmente agarras el vaso que ya has usado 3 o 4 veces, está súper sucio, y en ese tomas. Levante la mano quien hace eso. No, ya no te dé pena. Levanta la mano si tú haces eso en tu casa. ¿Por qué no lo haces? Dígale por qué no lo harías. ¿Y qué? Es tu vaso. Tú lo compraste y te costó 50 pesos. Porque es de vidrio. De la Moza. No, de Crisa. Es una marca de vidrio. ¿Sí o no haces eso? Y todos en la casa hacen eso, ¿sí o no? Son bien payasos. Por eso no los quieren en su casa. Por eso dicen: ay, hijo, ya quiero saber, vete ya. Vete ya, vete. Vete. Y cuidadito llegas temprano, ¿eh? Nada de que llegues aquí a las 5 y digas: ya se acabó. ¿Por qué no llegó? No me digas eso. ¡Ándale! No llegue temprano, váyase y llegue tarde. Porque no me quiero ir a la casa. Porque no nos nada aquí en su casa. Eso te dicen, ¿verdad? ¿Por qué eres chocoso? ¿Por qué no tomas en el vaso sucio con lo de ayer y el vaso sucio con lo de hoy en la mañana? ¿Por qué eres tan chocoso? ¿Sí te educaron? Híjole, mano, chocante. No, porque muchos dicen: ¿sabes qué? ¿Qué cosa tan asquerosa, tan fea, tan guácala? ¿Sí o no? ¿O no? ¿No me equivoco? ¿No estoy loco? Pero tú sí quieres que Dios se tome esa agua en un vaso todo puerco. ¿Saben qué es Dios? ¿Se lo toma? De pronto
perdón, no lo hago. ¿Entienden? Esto no lo hago porque le falta respeto a Dios. Es que a veces tú y yo, eso es lo que hacemos con Dios. Queremos que Él se tome las cosas en un vaso todo hueco, que es tu vida, que es tu mente, que es tu corazón, que son tus manos y que son las mías. Dios, tómamelo. Y tal vez con esas palabras, pero pensamos, ¿por qué están chulas? Ah, no, tú no te lo quieres tomar, pero él que sí se lo toma. Él que sí lo coma. Él sí. No te sirven el licuado y después de servirte lo dicen, estaba el vaso sucio, pues lávalo. Y ya con el licuado servido, ¿no? Y ya con el agua de guayaba servida. Ahí está sucio, pues lávalo. No haces eso, ¿verdad? En tu casa, pero quieres que Dios lo haga. Ya le serviste el agua y ahora quieres que lo lave. No, así no es. Así no es la lógica. La lógica es primero voy, lo lavo y después lo uso. Para que tú y yo podamos servir a Dios y ser ese vaso útil, ese vaso noble, tenemos que primero ser limpios, limpiados, santificados. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, preparado, separado, reservado, usado para lo más noble. Ay, Señor, pero ¿por qué yo canto así? Mira. Ay, pero sí, porque yo me toca bien. Y lo mejor. Pero, ¿y tu corazón? ¿Y tu mente? Ay de mí, Señor, porque soy sucio y estoy en medio de un pueblo sucio. Eso dijo Isaías. No dijo, heme aquí, envíame a mí primero. Dijo, ay de mí, Señor, que yo soy sucio y estoy en medio de un pueblo sucio. Entonces vino el Señor y le dijo, yo te he limpiado, ahora te voy a usar. Primero Dios te santifica y después te usa. Siempre y cuando tú y yo reconozcamos que estamos sucios. Siempre y cuando tú y yo reconozcamos que necesitamos ser limpiados, ser lavados. Entonces viene el niño y, ay, niño, vente, voy a ver. Ay, mamá, pero si apenas me lavé hace 4 días. ¿Ya quieres que me vaya otra vez? Tú y yo tenemos que ser limpiados cada día, todos los días, en todo momento, para poder ser usados por Dios. Y otra vez, hace un ratito les comenté, iba para acá. Versículo 22, huye de las pasiones de la juventud. Huye. ¿Cómo le hago para ser santo? Huye de las pasiones de la juventud. Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con tus brodis de la iglesia. La escritura no dice, vete con toda la bola de paganotes que no creen en el Señor, haz lo que ellos hacen y vas a ser una persona santa. ¿Qué te crees, chato? Que no hay de ese sabor. Dice el Señor, huye de las pasiones juveniles y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con tus cisternas de la iglesia. Para los que no saben gabacho, con tus hermanitas de la iglesia, con las manitas, ¿sale? Con las manos, las mantas. ¿Sí? Con las mantas, ¿cómo son mantas? Con las mantas de la iglesia, con los globis, con los hermanos de la iglesia. Junto con aquellos que invocan al Señor. Híjole. Otra vez. Sí, con un corazón limpio. Con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminarán
en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. No me toques, no propenso a irritarse. Oye, pero ¿qué no entiendes que yo soy joven? ¿Qué acaso tú nunca tuviste 15 años y sentías que y hervía la sangría? Hay un ejemplo bien claro y bien simple en la Biblia. Y como yo sé que tú te has dado la oportunidad de leer tu Biblia a lo menos unas 2 o 3 veces desde que conociste al Señor completa, o a lo menos una, o que mínimamente has leído el Pentateuco, los primeros 5 libros, ya sabes esto. Génesis capítulo 39, versículos del 6 al 12, dice: José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Señor, mándame uno de esos, dicen las chicas. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Ay, José, ¿no? Y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra mi Dios? Una cosa que tú y yo debemos saber es que todo pecado es en contra de Dios. Cuando tú pecas con el de al lado, cuando tú pecas con Caro, cuando tú pecas con Farid, cuando tú pecas con Sandy, contra Sandy, cuando tú pecas contra Gaby, cuando tú pecas contra Jair, que a veces dicen Jair, cuando tú pecas contra Ale, o cuando tú pecas contra Sonri, ¿no es cierto, Sergio? Pecas contra Dios. Todo pecado es pecado contra Dios. Y por más que ella día tras día le decía: ándale, va. José se mantuvo firme en su rechazo. Firme, sí, firme. Un día, en el momento en el que todo el personal de servicio estaba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar agarró el manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió, huye del templo. Salió corriendo de la casa. Hay muchas cosas que a ti y a mí nos tientan, nos llaman, y a veces no un día, sino que día tras día, 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 tras día. ¿Sí? Está esa muchacha, ese muchacho. Y son 2, y son 3, 4, 5 y 6. 40, 90, 80, 100. Sí, no. Pero si esta está mejor que la otra, y esta está mejor que la otra. Si tú te quedas ahí, si yo me quedo ahí, cuidado, peligro. ¿Por qué caemos? Porque no salimos corriendo. Porque pensamos que somos lo suficientemente fuertes. Porque pensamos que no va a pasar nada. Porque casi todas las mujeres listas, las más inteligentes y los muchachos más inteligentes son los más inteligentes. Son los que a los 16 años quedan en paz. Muy inteligente. Pero si yo soy bien lista. ¡Ay! Ándale. No, pues sí, qué lista.
Qué fuerte. Miren el musculote. No, ya vi que si eres fuerte en contra del pecado. Soy fuertísimo. Yo mejor así me quedo débil. Tú y yo no nos debemos sentir los fuertes. Vamos a caer. Vamos a pecar. No podemos. De la mayoría de las tentaciones, no les podemos hacer frente. Y lo mejor que podemos hacer es tener buena pierna para huir de pecado. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 7. Casi me acaba el tiempo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. El día de mañana tenemos examen. ¡Yeah! ¡Qué padre! Maestro. Considérense muy alegres, muy dichosos cuando tengan que enfrentar. ¿Qué dice ahí? ¿Pero por qué? O sea, ¿yo por qué voy a estar feliz cuando tengo que estar frente a una prueba? Jale. Aquí te dice, porque la prueba produce ¿qué? Constancia. Y la constancia debe llegar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La santidad misma es una prueba. Y Dios quiere que seamos íntegros. Así como, ¿sabes? Del pan blanco y del pan integral, ¿no? Porque esta la onda es integral, todo es integral. ¿Qué quiere decir eso de integral? Ahí mismo lo dice, que no te falta nada. Que cuando remuelen el trigo, con todo y cascarita, está completo, está entero. No le quitan un pedazo, no le falta nada. Es perfecto. ¿Por qué me tengo que alegrar cuando estoy frente a una prueba? Porque Dios quiere que yo sea perfecto como Jesús. Señor, gracias porque a través de esto voy a ser como Jesús. Qué alegre y qué dichoso y qué feliz me siento porque estoy siendo probado. Alégrense. En algunas otras versiones, cuando se habla de alégrense, habla de, por ejemplo, en las bienaventuranzas dice, brinquen de alegría, según la versión. Brinquen de alegría. Bienaventurados, felices, contentos, gozosos. Felices, dichosos. ¿Por qué? Porque tú vas a ser perfecto. Si no hay pruebas, no hay perfección. Si no hay pruebas, no vas a pasar de la primaria a la secundaria. Si no hay pruebas, no vas a pasar de la secundaria a la prepa. Y si no hay pruebas, no vas a pasar de la prepa a la universidad, y a la maestría, y al doctorado, y al posgrado, y te van a mandar a la luna. Sino que te van a mandar al otro lado de la luna. Por eso te debes alegrar cuando estés siendo probado. Pero tú, ¿cómo te sientes cuando estás siendo probado? ¿Alegre o triste? Ay, Señor, ¿pero por qué? Si yo no quiero ser como Jesús. Ay, me gusta ser más como el chancletas. ¿Se queda? ¿Qué le decimos al chancletas? El innombrable, ¿no? El no-name. Ya saben quién es, ¿no? ¿Para qué les digo? Realmente a mí no me interesa darle gloria a ese personaje. Hay quien de pronto sí le da mucha gloria. Ay, hermano, es que iba para acá, pero es que el enemigo no sé qué. Iba para allá, pero pero es que el enemigo dice, pero ¿qué no se supone que era tiempo de testificar la grandeza de Dios? Y parece que te estoy diciendo que digas que grande es el chanclas. Pero bueno, pero ese es otro tema. Solo hablamos, como dice la de los frijoles, esa es otra historia. Hoy estamos en la santidad. Entonces, según vemos, para que seamos perfectos y nada nos falte, te gusta que nada te falte, ¿no? Imagínate sin un ojo, o
o sin dos. O imagínate con cuatro. Imagínate sin piernas, sin brazos. Imagínate. A ti y a mí nos gusta estar completos, enteros, íntegros, perfectos. ¿O no? Dios quiere también eso. Pero para que seamos perfectos, para que nada nos falte, hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Prueba, constancia y feliz término. Prueba, constancia y feliz término. Solamente si tú y yo vamos a ser perfectos. Y no sabes cómo salir de la prueba. Señor, ya estoy en la prueba, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría y no sabe cómo hacerle, ¿qué dice la Escritura? Ahí lo dice Santi. Si tienes falta de sabiduría, pídesela al Señor, quien te la dará abundantemente y sin medida, pero pídesela sin dudar. Señor, ¿cómo le hago? Porque estoy siendo probado en el sexo. ¿Cómo le hago? Estoy siendo probado en la pornografía. ¿Cómo le hago? Estoy siendo probado en la droga. ¿Cómo le hago? Estoy siendo probado en el alcohol. ¿Cómo le hago? Estoy siendo probado en el... No me acuerdo cómo se llama eso, que se cortan las venas y no son con galletas María. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pídele sabiduría a Dios después, si es necesario. Ve con tu hermano, pero primero habla con Dios. Dichoso, en este mismo capítulo, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Piensa en la corona de la vida. No es malo pensar en las recompensas. No es malo. No es lo primero que te debe guiar para la santidad, pero ahora se dice, es un plus, ¿no? Es el add value, ¿no? Es el valor agregado. Además de todo lo que ya me da Dios, todavía me va a dar una corona. Todavía me va a dar un premio. Todavía me va a decir like. Dios va a decir, ¿no? O Dios va a decir, carita feliz mía, ¿no? Carita feliz mía. Y recuerda, ¿por qué debes huir del pecado? Porque hay para ti una recompensa, una corona. Cada uno es tentado, a ver, que nadie al ser tentado diga, ay, es que Dios me está... No, cuidado. Es que Dios cada vez me las pone más papas. Es que el Bacardí sabe mejor que hace 5 años. Es que el toque, como que tiene más bonito. Es que, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No digas que es Dios. Porque Dios no puede ser tentado del mal ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Y así. Ven, papi. Ven. Soy cristiano. Pero se hace como 20 años. Vas a ver. Es amor. Tus propios, mis propios malos deseos son los que nos arrastran y seducen. Después, cuando el deseo va concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Primero viene, ya sabes, ¿no? Y luego viene, y luego da a luz. Ese es el proceso. Pero para que hubiera, antes tuvo que haber
Sí, para que hubiera, antes tenía que haber. Entonces vamos a ver el proceso. Los malos deseos son los que ¿qué? Los que te arrastran y te seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra ¿qué? Al pecado. Y luego el pecado da luz a la muerte. Y tú, mi amado, mi amada, ¿qué quieres? ¿Vida o muerte? Yo he puesto delante de ustedes bendición y maldición. Yo he puesto delante de ustedes el bien y el mal. Yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan. Yo, el Señor, su Dios, les animo, les invito a que escojan la vida. Pero si no la quiero escoger, no me culpen. Yo no tengo la culpa. Fueron tus malos deseos. Piensa entonces en la vida cuando eres tentado. Piensa en la corona de la vida. Piensa en Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice, de Timothy, ¿no? ¿Cómo es de Timothy? ¿Segunda de Timothy? ¿Qué amigos? Es hermano, así, humildemente deben corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo de que se despierten y escapen de la trampa del diablo que los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Oye, ¿pero qué no estábamos hablando acá entre hermanos, entre brothers, entre sisters y cisternas y hermanitas y matas? ¿Cómo me hablas aquí de adversarios? Porque este cuate no está hablando de la cantidad, ahorita viene con los adversarios. No sé si te acuerdes, un poquito antes de que Jesús fuera crucificado, le dice el Señor, le dice Pedro, oye, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Y le digo, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas en la voluntad del Padre. En ese momento que tú y yo estamos en pecado, somos adversarios. Adversarios de mis hermanos, adversarios de Dios. Cuando el hermano peca, está en la trampa del diablo. Y debemos que ayudarlo a salir. ¿Qué es lo que debemos hacerlo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Corregirlo. Oye, hermano, eso que tú estás haciendo no está bien. ¿Cómo dicen ahora? Eso no es de Dios, hermano. Lo que tú y yo le debemos hacer, hermano. No, eso no es de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el hermano? ¿Cómo te ve cuando tú le dices que eso que está haciendo no es de Dios? Ay, ¿por qué miras la paja de mi ojo? Y entonces te vuelves su enemigo. Y dices, aquí no hay amor. Vamos a la iglesia. Te vuelves su enemigo porque lo corriges, porque le dices, eso que haces no está bien. Hermano, hermana, esa publicación está guácala de pollo, ¿por qué la pones? Hermano, hermana, ya deja de ver cochinas felices pornográficas. Ya deja de chupirú. Ya deja eso. Pero ¿qué es lo que te dice? Son adversarios. En ese momento, el hermano, la hermana, tú estamos del lado oscuro. Nos fuimos del lado del pecado. Pero también nos dice aquí la Escritura, a través de Pablo, corrígelo severamente, duramente, y agarra tu Biblia y dale de guiazos. No dice eso. Dice, corrígelo humildemente. Porque hay otra parte en la Escritura que dice, ten cuidado cuando corrijas al hermano, no vaya a ser que en una de esas tú también caigas. Por eso fíjate cuánto amor tiene Dios para nosotros y cómo nos enseña y cómo nos dice, corrige al hermano humildemente.
todas las cirrosis, tu mamá va a llorar. Eso no está bien, yo te amo, yo te quiero. Ya deja eso. Pero corrige. Pero yo no sé si tú te habías puesto a meditar, te habías puesto a pensar, ¿a quién obedeces? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Estás haciendo la voluntad de quién dice ahí? ¿No? No se duerma. Del diablo. Estás haciendo la voluntad del diablo. Estás atrapado, estás sometido. Estás a su voluntad, estás en una trampa y estás cautivo. ¿Qué es entonces importante para ti y para mí? Recordarles al hermano la verdad, recordarle de Cristo, decirle, huye de esa pasión juvenil, huye, chíspate. Pablo en la carta a los Romanos dice, asimismo nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, ¿por qué? Porque no sabemos pedir. No sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Qué bueno que aceptaste al Señor porque el Espíritu está contigo, está en ti, tú en Él. Y Él intercede delante de Dios Padre con gemidos indecibles que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí no te dice, no te preocupes, peca. Al fin que para el Espíritu, y el Espíritu va a orar por ti. Y si no sabes orar, no pasa nada. No, aquí dice la Escritura, Él sabe cuál es la intención de tu corazón. Si tú verdaderamente no tienes la intención de pecar, pero no sabes cómo huir de ahí de la tentación, no sabes cómo huir, si tu corazón verdaderamente no tiene la intención de pecar, no te preocupes. Pero si tu mente cochinota y tu corazón quiere pecar, no esperes que el Espíritu interceda por ti, porque entonces no va a interceder por ti, porque el deseo de tu corazón sí es pecar. Otra vez, cuando el Espíritu de Dios intercede por mí, cuando sabe que mi corazón es recto, cuando mi deseo no es pecar, a pesar de que yo no sepa cómo orar, el Espíritu de Dios va a orar por mí, porque yo no quiero pecar. Ahí está la tentación, ahí está la prueba, pero yo no quiero pecar. El Espíritu de Dios va a orar por mí. Híjole, ¿le sigo o le pago? ¿5 minutos más? Ya. A ver, levante la mano izquierda el que pueda soportar 10 minutos más amén. Efesios 4. Así que les digo esto y les insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia. ¿Por qué ellos tienen pensamientos frívolos de, toma, soy tuya, regalo besos, abrazos, sexo y todo al por mayor? ¿Por qué tienen esos pensamientos? Por ignorancia. Ay, dice, pero tú eres ignorante. Y también dice, ¿por qué tienen esos pensamientos? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué esas personas piensan en tantas cosas? ¿Y por qué hablo tanto del sexo? Porque yo sé que a su edad es lo que más te da cuchicuchi. Porque también tuve 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22 y ya todos juntos de ahí a Navidad. Yo sé que te da la temblorina y
Y ellos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene ¿de quién? De Dios. Y además han perdido toda vergüenza. Y entonces publican una bola de porquerías en el Facebook. Han perdido toda vergüenza. Y entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Tus pensamientos son como aquellos que no conocen de Dios? Que yo les he llamado para ser, ¿qué? Distinguidos. ¿Les distinguir? ¿O eres iguanas, ranas, guanas? ¿Sí eres? ¿Qué le dijo una iguana a otra iguana? Somos iguanitas. Entonces, ¿qué te dice el pecador? Ay, no soy cristiano. Ay, así también te gusta el... La ignorancia. Hay muchas cosas que tú no conoces, pero ¿lees tu Biblia? No. Pues hay que leerla. ¿Cómo vas a salir de la ignorancia, hermano, si no lees tu Biblia? ¿Por qué dice aquí que tienen pensamientos frívolos? Por la ignorancia. Y la ignorancia nos domina. Por la dureza de corazón. Entonces, cuando viene un hermano, o cuando tú lees tu Biblia, ¿estás listo para aprender? ¿Estás listo para recibir la corrección? O cuando se te corrige a través de la Biblia, o un hermano te habla, ¿lo escuchas? ¿Aceptas la corrección o te endureces en el corazón? Dices, no me toques eso. Pregunta, ¿te da vergüenza publicar cosas como, ven, tú no me has metido, chiquito, papito, mamá, chiquito? ¿Te da vergüenza publicar eso? ¿O has perdido tú también la vergüenza? ¿Eres una desvergonzada? ¿Un desvergonzado? ¿No tienes vergüenza? ¿Qué es lo que dice aquí? Al final del versículo 18 dice, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ignorancia. Dureza de corazón. Continúa diciendo Pablito, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló, ¿se te habló de Cristo? ¿Y tu iglesia te han hablado de Cristo? Con respecto a la vida que ustedes antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Se tenían ustedes que quitar el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por deseos engañosos. Cuando estás chavo dices un montón de cosas. Un montón de cosas. Y un montón de cosas. Y otras cosas. Y muchas cosas. Pero muchos de esos son deseos corrompidos. Engañosos. Que tenían que ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El tema de hoy es la santidad. Entonces, debes dejar las costumbres, los hábitos de las personas que no conocen a Dios. Debes dejar las costumbres y los hábitos de las personas que no conocen a Dios. ¿O acaso será que no conoces a Dios y por eso actúas así? ¿Será por eso que no hay paz, ni gozo, ni alegría en tu corazón? Y Dios no es lo que te alegra, sino te alegran las cosas del otro bando. Y no me refiero al gay, a lo mejor también. Renueva la actitud de tu mente. Renueva la música que escuchas. Renueva las páginas que visitas. Renueva lo que publicas. Vístete de la nueva ropa que es a imagen
de Dios. Ya tú eres hecho físicamente a imagen de Dios, pero espiritualmente te estás comportando a imagen de Dios. ¿No? Voy a ser más breve. En Números capítulo 15, les dijo el Señor que había cosas que les iban a ayudar a recordar sus mandamientos. ¿Para qué? Para no dejarse llevar por los impulsos de su corazón, ni por los deseos de sus ojos, que no fue muy similar a lo que escribió Pablo en los Efesios. Claro, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen el mismo sentido, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Ten presentes los mandamientos. ¿Qué más nos dice Efesios? Por lo tanto, dejen la mentira, hablen con la verdad. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Ya me enojé con la mañana. No vamos a seguir de lo que dice el chaval. Miren cómo y le valió. No le den cabida al diablo. Entonces, no mientas. No guardes rencor. Porque si tú guardas rencor, le estás dando espacio en tu corazón. No a Dios, sino a chantones. Deja de robar y deja de hacer lo malo. Evita toda conversación obscena. Que tus palabras contribuyan ¿a qué? A edificar al otro. Deja de hablar groserías. Deja de hablar palabras de doble sentido, albures, etc. Ay, es que yo no sabía. ¿Ya ves? Por eso te dice el Señor que por ignorancia hace un montón de cosas. Por eso el Señor dice, no seas ignorante. Sino que ¿qué? Que debemos contribuir a que los hermanos sean mejores, a que se edifiquen. Cuando tú hablas, debe ser de bendición para los que te escuchan. Que no digan, ay, con esa boquita le cantas a Dios los domingos. Oye, con esas manitas de aplaudes. Ah, tú eres de los que no aplaudes. Ah, bueno, tú vas. No agravies al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Abandona toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien debe ser bondadoso, compasivo, perdonador. Deja la amargura, deja los resentimientos. Olvídate de que cuando eras chiquito no te daban leche de la con azúcar. Bueno, no, nunca. A mí me dieron, pero si a ti no te dieron, no me tengas rencor. Bueno, ¿no? Perdonar es muy largo y no lo voy a tocar a detalle. Pero en la escritura se nos invita más a dar perdón que a pedir perdón. Pero ya. Y dice aquí, Efesios 5, ya casi acabo. Por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Nosotros debemos que ser una ofrenda y un sacrificio fragante y agradable a Dios. Entonces, como hijos muy amados, nos dice, y nos pregunta aquí el Señor a través de Pablo, ¿lo que tú y yo hacemos es agradable a Dios? O cuando ve lo que hacemos le dan ganas de guácala, ¿qué cosa tan fea está haciendo este cuate que dice que es mi hijo? ¿Qué más te dice la Escritura? Ni siquiera hables de las cosas sexuales que pasan a tu alrededor. Dice, ni siquiera se mencione entre ustedes todas esas inmoralidades sexuales, ¿no? Y ahora de pronto hasta ahora en publicaciones Facebook dicen, los cristianos somos bien sexys. Óigame Dios. Pero qué burrada es esa. ¿Cómo se les ocurre escribir tanta babosada? Por no decir otra cosa. Cuida tu lengua, cuida lo que hablas. ¿Por qué?
porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Que no haya entre ustedes palabras indecentes, ni conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Eso no. Que nadie les engañe. Una no es ninguna y dos ni la mitad de una. Y como volvemos a empezar, y te dicen tantas cosas, ¿no? Pero si Dios no existe, no es real, no hay ni infierno, no pasa nada. Que nadie te engañe con argumentos malos. Porque precisamente por esto viene el castigo de Dios, como te dice ahí, sobre aquellos que viven en su mente. Así que, ¿qué dice? No te hagas cómplice de ellos. Es cómplice de los que viven en desobediencia cuando tú te empiezan a cuentear. Ay, bueno, me dijo, arrollar o no, tú sabes cómo le dices, te dejas llevar. Cuida de que tus compañeros, de que tus maestros en la escuela no te engañen. En otra ocasión hablaremos de eso y ya. ¿Por qué? Porque ahora tú eres luz. ¿Qué otra cosa te dice aquí? Denuncien. ¿Sí? Al final, a la mitad del versículo 11 dice, si no, más bien denúncielos. Si alguien está haciendo mal, lo que tú tienes que hacer es denunciarlo. Ay, eres muy chismosa. Pero si ni se me han dado cuenta que ando con eso. Si alguien está haciendo lo correcto, denúncialo. No es que seas un chismoso. Es que estás rescatando a tu hermano de los lazos del diablo, del engaño. ¿Cuántas veces no vemos en la Escritura que se nos dice el Señor, no se mezclen con los pueblos que no conocen a Dios, porque van a terminar haciendo lo mismo que hacen ellos? Van a aprender sus costumbres. Y entonces, dice aquí, Efesios 5, despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, no te duermas. Actívate. Cambia tu mente. Renueva tu mente. Renueva tu forma de pensar. Renueva tu corazón. Ten cuidado de la manera en la que vives. No vivas como necio, sino como sabio. Aprovecha cada momento. No seas insensato, sino que entiende cuál es la voluntad de Dios. Anímate, canta, alaba al Señor con el corazón. Por tanto, dice la Escritura, lo voy a volver a leer. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva el desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, con himnos y con canciones espirituales, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si es que ahora es tiempo de animarnos, es tiempo de alegrarnos, es tiempo de gozarnos. La mayoría, los monstruos, cambian